Les damos la bienvenida a todos nuestros telespectadores o aquellos que nos ven desde YouTube a una nueva edición de La Ciudad en Cuestión. Hoy para hablar de algo, de un medio de comunicación que nos es muy cercano, vamos a hablar de las radios en la ciudad de Río Tercero. Saludos ya a mi compañero Sergio Colau. Así es, buenas noches para todos, un gusto estar nuevamente aquí y efectivamente vamos a hablar de la radio y de las radios en la ciudad. Es decir, la radio pionera, vamos a recorrer un poco su historia, su importancia en la cultura local, y las radios que de alguna manera tienen que ver con la multiplicación de ese medio en la sociedad local. Y que además es un medio que y hay toda a varias generaciones les llega muy de cerca. ¿Quién no recuerda aquella radio instalada como el electrodoméstico más importante tal vez en una casa de la mañana, ¿no? Seguramente, enterándose de lo que pasaba en el mundo, en el país y en este caso en la propia ciudad. Vamos a tener a 4 invitados de lujo que nos van a contar cuáles son sus experiencias, cuáles son sus miradas sobre la radio local en la ciudad de Río Tercero. Eso es, ahí vamos. Así que si les parece vamos al segundo bloque donde vamos a ya tener a nuestros invitados. Muy bien. Comenzamos este segundo bloque de La Ciudad en Cuestión, el tema ya está planteado, hoy hablaremos de la radio y tenemos importantes invitados y casi tenemos que poner voz de locutor, Sergio. Así es, vamos a intentar hacerlo. Buenas noches para todos. Bueno, la radio en la ciudad es el tema que nos reúne hoy. Muchísimas veces creo que se ha dicho, se ha decretado la muerte de la radio en la historia y sin embargo la tenemos en la casa, la tenemos en el auto, la tenemos en cualquier lugar y nos seguimos enamorando de ella, ¿no? Como si fuese un misterio. Algunos hablan de una magia, la magia de la radio. Lo cierto es que en Río Tercero hay una radio pionera que acaba de cumplir 50 años. Queremos conocer un poco de esa historia, la importancia que tiene en la historia de nuestra ciudad y después empezar a ver las otras radios, las otras muchas radios, cómo ha cambiado eso en la actualidad. Para conocerlo primero, la importancia de LB26 en la cultura de la ciudad, tenemos y agradecemos desde ya muchísimo que nos acompañen aquí a Bárbara Villanueva y Marcelo Trento, dos periodistas que tienen muchísimo que ver con esa radio de LB26. Sí, no soy de la primera etapa, en realidad cuando yo empecé en la radio ya estábamos sobre la calle Libertad. Tengo anécdotas que me contaron mis compañeros, pero sí formo parte de 20 años de la LB. Claro. De la LB. Que incluso cuando comenzaste supongo que era casi la única y después vino el auge de las FM. Sí, debe haber comenzado alguna de las FM de la LB, no me acuerdo del año, pero era la única, la única. Y hablaban fuera de micrófono que era prácticamente un centro cívico, todo lo que pasaba. Partidos de fútbol que se ganaban, incluso contar estas anécdotas del sorteo de los conscriptos para hacer el servicio militar, se realizaba, yo vi sobre el final eso también, pero sí, el sorteo se ponían las planillas con los números y la radio era visitada por infinidad de chicos de 18 años que, bueno, algunos salían con la cara larga, otros muy contentos según el número de sorteo. Habría que ver qué es el servicio militar obligatorio. Digo, sí, claro. Salías en un sorteo y te obligaban a hacer el servicio militar obligatorio. Exactamente. Pero bueno, era, yo digo un poco de alguna manera el obelisco, el lugar ahí era el centro de manifestación. Cualquier cosa que pasaba por la radio. Eso es. Y se inició en Roque Sáenz Peña. Se inició, exactamente. Sí. Yo recuerdo también que, por ejemplo, visitantes de la ciudad, artistas, políticos, de todo tipo, si daban alguna vuelta por el municipio, por algún lugar, indefectiblemente pasaban por los estudios del LB26. ¿no? Sí, todos estaban invitados, los artistas que llegaban a la ciudad seguro que sí. Tenían que pasar por ahí. ¿Cómo analizan ustedes, Marcelo, ese periplo de radio que construyó la radio con la sociedad? Bueno, a mí me toca estar en la historia reciente, en la actualidad de la radio. No me quiero apropiar de la historia de la radio, páginas que no escribí, que la escribieron muchísimos grandes de los medios de Río Tercero. No vale la pena dar nombres porque han sido tantos y seríamos injustos.
Pero el principio sigue siendo lo mismo. Lo único que cambió es que hoy la tecnología le ha dado a la ciudad múltiples y nuevas alternativas. Las FM, las redes sociales, las radios de Córdoba que llegan tecnológicamente ahora y antes capaz que no llegaban por aire, y sin embargo ahora llegan porque además las retransmiten otras FM. Es decir, LB26, que fue testigo de la mitad de la historia de Río Tercero, que tiene 109 años, sí. LB26 tiene 50, fue el faro cultural, social de la ciudad durante muchos años, y después de que el progreso trajo modernidad, la tecnología trajo nuevas opciones, ahora tiene esa referencia compartida con muchos otros medios, pero sigue teniendo ese prestigio, esa chapa de ser la pionera, ¿no? Y eso es una cosa que es como una marca registrada que queda de manera indeleble en la ciudad, ¿no? ¿Cómo era hacer radio en los 90? ¿Llegaste a ver el guión, no? Porque antes se guionaba la radio. Yo comencé con César Herrera en la tarde y sí llegamos a tener, muy poco tiempo, pero llegamos a tener un guión donde estaban pautadas desde las publicidades, los micros comerciales, los temas musicales. Nosotros sabíamos desde el comienzo hasta el final a qué hora salía tal tema. Eso fue partecita de los 90 nada más, pero sí se guionaba. Y bueno, programas que se mantuvieron durante mucho tiempo. Yo no sé si es que la audiencia los pedía, sí, o la radio se había ayornado de esa manera, pero el ranking discómano que era los domingos, la gente contaba, mucha gente habla de que esperaba el domingo con la casetera preparada para grabar los temas musicales. Porque hay que hacer esa aclaración tecnológica. Escuchar música no era tan simple, había que ir a la radio y si tenías suerte de tener un grabador había que pescar la canción que te gustaba para poder grabarla. Entonces ahí la radio adquiría mucha importancia. Muchísima importancia. Formaba parte de la historia de la comunidad, la radio. Yo hacía eso con los discos, claro, ¿no? Un programa que se llama Los Discos. Claro, hay un fenómeno muy particular que también parece impensable desde la actualidad, ¿no? Pero en los primeros años de la radio, no toda la gente tenía teléfono, ni hablemos de celulares, ¿no? Pero el teléfono fijo, no toda la gente en su casa lo tenía como para llamar. ¿Cómo era la relación con el público en ese sentido, la participación del público? No es como en la actualidad. Yo vi sobre el final de mi carrera como locutora, sí yo notaba, y en la actualidad, el público forma parte del programa a través de su intervención telefónica. Sí. Antes no. ¿Y no? Y quizá en la pauta comercial dejaban su pregunta o intervenían. Después ya sí, gran parte del programa de los primeros llamados telefónicos a través de videos, pero... ¿Puede ser que un modo también era que en alguna cuestión importante la gente iba a la radio directamente a hablar? Además era solidaridad. Sí. Gente que no tenía para un medicamento y se iniciaban campañas. Las campañas del hospital, sí, que también las guiaba la LB26, eran 24 horas de transmisión. Sí. Desde que se perdía un perrito y todos nos enterábamos. Eso sigue siendo una característica de la radio, no solamente LB26, de todas las radios. La gente como que ve a la radio de otra manera que ve la televisión o las redes sociales, como que tiene una idea, el público, el oyente, de qué es parte de la radio, se siente parte de la radio, y si no puede agarrar, bueno, hoy hay celulares, en una época no había, pero la gente iba, y aunque sea llevaba el papel para que el locutor de turno leyera su pedido. Sí. Recién hablaba ella de una etapa que uno la escucha y parece que estuviéramos escuchando de la prehistoria, los famosos libretos. Los programas eran guionados. Nosotros, en mi caso, somos de las primeras camadas que emergimos después del regreso a la democracia, que salimos de las facultades. Y si bien mi historia transcurrió en los medios de Córdoba, bueno, trabajé en lo que es hoy Cadena 3 una década, en Radio Universidad y otros medios de ahí, siempre los viejos periodistas y locutores nos hacían referencia a algo que ellos lo veían como un mérito. Dice, ¿cómo puede ser que ustedes puedan hablar sin leer? Dice, eso es maravilloso, claro. Nosotros no podíamos hacerlo.
Y fíjate vos cómo van cambiando las maneras de ejercer la profesión a raíz de la influencia de la tecnología y también de los usos y costumbres, ¿no? Pero esto que decís me deja justo el pie para algo que estaba pensando alrededor de la relación entre el que está del otro lado en la radio y el que escucha la radio. Porque me parece que cuando se desacartonó la radio y empezaron los conductores a ser más cercanos a la audiencia, uno escucha a quien capaz siente un amigo, parte de la vida de uno, ¿no? Hay horarios, eso sigue estando todavía como característica. Es que la radio es compañía. Sí. Y yo creo que en eso radica. En tu casa está en un determinado lugar y forma parte de tu entorno. Eso creo que es la magia, en definitiva. Sí. Déjame agregar algo. A tal punto es así que una parte de la televisión ha debido copiar eso de la radio. Hoy es muy común que hay programas que hacen radio en televisión. Hacen un programa como charlado, en cámara, pero en realidad es un formato de radio, porque no hay informes, no hay notas grabadas, es toda una charla que sería lo mismo que si fuera una radio, pero televisada. ¿Por qué? Porque eso es una de las cosas que tiene como ventaja la radio, ¿no? Que vos podés darle riqueza con los invitados, con múltiples opiniones, y que la televisión te lo limita mucho por ejemplo, acá no puede haber 10 personas porque hay 4 sillas. Claro. Y además por las dimensiones del estudio, los tiros de cámara. La radio no tiene ese problema. Vos podés hablar con alguien que está en el otro lado del mundo, como podés hablar con alguien que está en el medio del río o en un incendio, y eso no lo va a poder alcanzar nunca la televisión ni los otros medios. Solamente lo más cercano es las televisaciones vía satelital, ¿no? Los famosos canales satelitales. Voy a agregar algo. Últimamente hay mucho consumo alrededor de stream en vivo. Muchos de esos consumos que se hacen de YouTube o Twitch, los pones en una radio y son programas de radio. Es gente hablando nada más que frente a una cámara, y probablemente el consumo también uno ve un ratito y después terminas escuchando, casi como una radio, poniéndola ahí y escuchando lo que pasa a nivel sonoro, ¿no? Pero también se ven canales de televisión por cable que simplemente le ponen una cámara a un programa de radio y van creciendo en rating. ¿Qué piensan de eso? La cámara que ya ha invadido las radios, digo. Sí. Hoy en día la radio yo creo que es al revés. Yo creo que la radio invadió la televisión. Porque el formato de radio se está imponiendo sobre lo que es la forma clásica de la televisión. Esas mesas ampliadas que se ve tanto en los programas de fútbol, de deporte, ahora también en los programas de chimento, de espectáculo, es el formato de la radio. Sí. Antes no existían en un programa 10 personas hablando, cruzándose, debatiendo. Claro. No, y hace 15, 20 años nadie se le hubiese ocurrido, excepto Badía, que hizo un programa de televisión, pero era otra cosa, artísticamente estaba presentado, era un programa de televisión presentado como una radio, a nadie se le hubiese ocurrido poner una cámara en un programa de radio hace 15 años. Y hoy en día eso está sucediendo. ¿Les gusta eso? ¿No les gusta? ¿Cómo? Yo estoy pensando que creo que lo que se pierde con la imagen es la imaginación. Ajá. Porque en realidad hay momentos en que uno en la charla puede generar algo que despierta en el otro una imaginación, o va pensando en lo que el otro va diciendo y cada uno lo imagina a su manera. Con una cámara eso se pierde. Y le pone al locutor o locutora el rostro que uno quiere. Claro, es una gran ventaja para el locutor y locutora. Y los famosos programas nocturnos de las locutoras que hablaban, se ponían, se engolaban así románticamente, y uno pensaba, ¿quién será? ¡Qué bombonazo! Claro. ¿Cómo serán sus gestos? Y a lo mejor al final la escuchaba durante años y nunca le conoció la cara, salvo que fuera la radio. Y había casos, a mí me han contado locutoras que tenían programas nocturnos, así románticos, que antes se usaba mucho, ahora ya no tanto, que había gente que pasaban años mandando mensajes de oyentes, y un día tomaban coraje e iban a conocer a la locutora, y le esperaban a la salida de la radio. Para bien o para mal, se producía un encuentro, como si fuera casi un encuentro romántico. En realidad era un encuentro entre el oyente y a quien esa persona escuchaba, ¿no? Muy bien. Y de aquel LB26, digamos, tradicional, que tenía un público general, al ser radio única o casi única, la escuchaban todos los públicos. Después aparecen otras radios y LB26, ¿ustedes creen que conserva un público determinado y perdió otros públicos o no?
¿Cómo ven esa? Mire, yo le voy a decir de lo que puedo ver en la actualidad hoy. Hoy hay una multiplicidad de medios, de ofertas, de opciones, y depende quién es el público, es la radio que escucha, el programa que escucha. Está todo muy segmentado. Hay programas que son muy populares, muy escuchados, hay programas que son más selectivos, hay programas que son de un nicho de audiencia, como el de César Herrera, o hay programas que donde la gente durante tantos años genera una empatía con ese periodista y lo sigue toda la vida. Pero eso hoy, con la cantidad de ofertas que hay, se ha hecho muy diversificado, y eso es lo bueno, ¿no? Uno puede identificarse con el comunicador o con el programa o el producto que quiera, ¿no? Para ir cerrando, los voy a poner en otro lugar, en el de oyente. ¿Escuchan radio? ¿Qué escuchan? ¿Qué les gusta de la radio que escuchan o qué no les gusta? No, yo he dejado de ser oyente de radio. Perdón por lo que voy a decir, pero yo creo que la radio, en realidad los medios, han perdido calidad. Los medios en general. En general. Se ha vuelto muy vulgar. Yo conozco gente que en algún momento de la radio, en los comienzos, ha aprendido mucho. Iba gente a hablar y bueno, aquel que quería escuchar sabía de muchos temas. En la actualidad, no. Es muy, a mí, en lo personal, pienso que es muy vulgar. Pero me pasa con todos los medios de comunicación, no solo la radio. Algunos analistas dicen, contra esa opinión, que muchas radios tienen éxito o se abren porque hablan como habla la gente. ¿No? Que tienen y otros dicen, bueno, eso no está bueno, está mal. Nivelamos para abajo. Claro. Nivelamos para abajo. En todo caso es un debate, ¿no? Y además de que creo que también los medios van perdiendo credibilidad. Claro. Sí, claro. Estamos en un problema en ese A mí, sentido. de ser un adicto a ver televisión, el zapping, porque soy un fanático de ver todo al mismo tiempo, ahora traspolé esa costumbre en la radio de noche, cuando trabajo, cuando estoy escribiendo en el portal de noticias que tengo, o estoy viendo el material para otro día, voy cambiando, voy escuchando una radio un día, otro día, porque siempre uno va viendo cosas que le gusta, que puede de alguna manera copiar en el buen sentido, o tenés ideas, o uno además quiere conocer nuevos formatos, nuevas cosas, entonces me entretengo. A mí ahora el zapping mío es radial, aunque parezca mentira. Está bueno. Bárbaro y Como Marcelo. decía Borges, lo malo no es plagiar, lo que hay que hacer es plagiar bien. Es copiar claro. Bárbaro y Marcelo, muchas gracias por esta visita. A ustedes. Déjame agradecerle a la gente un segundo final, ¿Cómo no? a todas las muestras de cariño que ha recibido el EB26, quienes estamos en la radio en estos 50 años, en este día aniversario que pasó el viernes, todas las muestras de cariño, de reconocimiento a los oyentes, los mensajes y a las instituciones de Río Tercero que le rindieron tributo a una radio que tiene mucha historia, que es pionera y pilar de la ciudad y que ha sido también como la base en la cual se han sustentado muchos otros medios de comunicación actuales. Perfecto. Bueno, adherimos a ese. Muchas gracias por la invitación. Claro. Nosotros nos vamos rumbo al próximo bloque donde vamos a tener más invitados y vamos a hablar de la radio hoy. Así es. Muy bien, vamos entonces con el tercer bloque. Estamos hablando de la radio en la ciudad. Recién repasamos con periodistas del LB26 esa radio pionera, la historia y la relación con la sociedad que tenía esa radio. Vamos a intentar ahora avanzar hacia las radios del presente, la multiplicidad de radios también del presente, y para eso tenemos dos invitados de lujo que nos van a ayudar a pensar la cuestión. Incluso en esa multiplicidad era muy difícil abarcar todo, Seguro. así que hemos hecho un recorte y hemos elegido a dos amigos para que vengan a hablar aquí, así que Pauli Sosa, buenas noches, gracias por venir, de Mestiza Rock, que ya está Así a cargo es. de la tarde de Mestiza Rock, y Luciano Camandone, de la mañana de FM Sol. Muy bien, amable, muchísimas gracias. Dos figuras muy escuchadas también. Seguro. Hay que decirlo. ¿Cuál es la primera relación con la radio? Aquella afectiva de uno cuando es chico y tiene ahí la radio en la casa y empieza a hacerse amigo de los que escucha. Pauli, adelante. Tengo un primer recuerdo que tiene que ver con FM Libra.
Es una radio que giraba continuamente, estaba en mi casa el dial puesto ahí. Entonces creo que mamé mucho su música, la forma en la que los locutores se expresaban. Así que creo que mi primer relación desde muy chica está ahí, ligada a ese espacio. A la música y un modelo más cercano a la FM que a la Exacto, AM. exacto. Claro, Sí, a la FM. Y bien sí. musical. Exactamente. Claro, claro. Yo tengo dos recuerdos muy fuertes. Desde el ámbito local al Gordo Pereira. Yo participaba en todos los programas del Gordo Pereira de la noche, pero era una devoción poner la radio, participar. Me gané, no sé, hice como 3 canteros en mi casa. Y llamaba y participaba, la verdad que fascinante. Y el segundo, pero por contarlo, no porque haya sido más o menos importante, es en Villa María, en la casa de mi abuela. Yo me levantaba, iba a pasar mucho los veranos allá, y me recuerdo que tenía una radio negra ahí en el comedor y la cocina, y ni bien me levantaba temprano, creo que el LB28, vos me vas a ayudar. Sonaba siempre por una cabeza, el tango, viste, a las 8 de la mañana, y para mí también era atrapante. Y también me ligó mucho los partidos de fútbol. Me gusta mucho el fútbol y escuchar, bueno, en esa época los partidos, sobre todo Libertadores o ese tipo de cosas, lo escuchaba por radio. Y bueno, vivía al ritmo del relator, porque como en esa época, como decía Marcelo recién, la tecnología a veces llegaba, porque sí iba el dial, a veces venía y no sabía si terminaba en gol o no terminaba en gol. Bueno, esos son mis recuerdos en principio como oyente de la radio. ¿Y de esa radio te fascinaban los locutores o la radio en general, el mundo de la radio en general? De esa radio yo recuerdo que me fascinaba el producto. Claro. A mí, o sea, más vale que empatizabas con el productor, con el conductor, conectabas, te gustaba, pero hay un producto más allá de los conductores. Claro. Y me parece que a mí me terminaba gustando todo eso, ¿no? ¿Y cuándo hicieron el clic y dijeron, qué ganas que tengo de estar del otro lado y hacer radio? Bueno, fue medio azaroso en mi caso. Fui a hacerme publicidad porque en ese momento estaba haciendo sonido, iluminación. Fui a hacer publicidad a un lugar y ese dueño de la radio me dijo, che, qué linda voz que tenés. ¿Te gustaría grabar una publicidad? Y en ese momento que dieron play, me enamoré. Me enamoré y pasaron 12 años. Está bueno, está bueno. En el caso de la FM Sol, me parece que una característica que la convierte como en una bisagra, digamos, en la historia más contemporánea de las radios, es la apertura a la participación de la gente. Sí, yo creo que ¿Puede ser? Yo le llamo a eso la horizontalidad del medio, ¿no? Yo creo que estuvimos muy acostumbrados, con honrosas excepciones, a medios muy verticales. Claro. Cuando hablo desde el que está en el micrófono y el que nos está escuchando, ¿no? Casi en una situación de disertaciones, aquellos conductores o locutores, porque era en otras épocas, no significa que esté mal. Yo creo que el bisagra, más allá de que FM Sol después creo que lo amplió, lo amplificó, lo masificó y lo volvió incluso aún más desprolijo, con lo que, y esto no va en desmedro de la palabra, sino todo lo contrario, para mí es César Herrera. Porque, a ver, si bien César Herrera lo pudo haber llevado la coyuntura de las explosiones, el tipo abrió el micrófono, el teléfono... ¿Con el sereno? No, sí, pero no solo lo abrió como lo pueden haber abierto otros, lo abrió de manera caja de Pandora. Digo que es un riesgo altísimo, pero que le da una adrenalina y le da una especie de sintonía, de apego, de conexión y de horizontalidad a la radio, fenomenal. Sí. Digo, él me parece que es el que entendió en ese momento y él empezaba a abrir a los oyentes y los oyentes. Entonces el oyente se siente, no es que se siente parte, se siente dueño. Sí. ¿Sí? Si el oyente tiene la misma calidad y oportunidad de decir vos lo que tiene con un micrófono, levantando el teléfono, sin filtro, sin que le pregunten de qué va a hablar, a quién va a putear, qué va a decir... Después está en vos manejar que no se corran por ahí, digamos, los límites y demás. También tiene la posibilidad que si algo se exagera de cortar. Pero darle la posibilidad de esa expresión sin demasiada burocracia, para mí fue él. Después la radio nuestra, como también otra, a eso lo ampliaron, lo profesionalizaron entre comillas. Y bueno, hoy la radio creo que encuentra, o que la gente encuentra en la radio eso, ¿no? También está cambiando esto. No sé si uno ya prende la radio para escuchar
que el otro, desde una autoridad, te diga, te cante la posta. Me parece que esa relación fue cambiando a lo largo del tiempo, tanto de los oyentes como de los que producen radio, ¿no? Ya no está eso, che, escucha esto porque acá tenemos la posta. Sí, no es más catedrático, ¿sí? Claro. De eso estamos de acuerdo, no es más catedrático. Ahora, sí creo que hay una atención del oyente, pero con un afán de opinión importante. Entonces, es ese vínculo, como dijiste vos, Sergio, pareciera que siempre tiene fecha de extinción y todo lo contrario. Sí. Yo creo que todo lo contrario. Tiene para mucho, para largo. Y estas herramientas como los teléfonos acercan aún más al producto radio, ¿sí? Porque hoy te pueden escuchar con una app en cualquier lado. Siempre supo renovarse la radio, digo, Siempre. aquí y en cualquier lugar, ¿no? Por Sí. ejemplo, antes como que se evitaba la polémica por aquello de lo académico, sí. y ahora es como bienvenida la polémica, Sí, ¿cierto? sí, Entonces, sí. como que comprendió el cambio social. Se cartonó también, Sí. digo que hay muchas cosas. Y también hay un tipo de producción que es la musical, y ahí quiero apuntar a Pauli principalmente. Digamos, en el caso de la Mestiza Rock, uno escucha y una radio musical las 24 horas. Sí. Pero llega el programa de Pauli y sabes que hay ahí un laburo de producción musical particular. O sea, sabes que vas a escuchar el programa de Pauli. Digo, ¿a vos te pasa eso que producís para lograr una identidad propia en ese programa? Sí, ni hablar, sí. Yo creo que todos los que hacemos radio tratamos de que el oyente se sienta identificado y, como decía Luciano, ¿no? Que toman el programa de uno y se sienten totalmente parte. Sí, totalmente. Me parece que hay un registro muy interesante en el trabajo que vos haces, que es no ofrecerle al público las bandas ya reconocidas, digamos, las que se sabe que gustan, sino un trabajo muy meticuloso para hacerles conocer lo nuevo, ¿no? Que es como un pequeño riesgo, digamos, presentarle al público algo que todavía no lo han escuchado, ¿cierto? Y lo presentás, lo conoces, subrayás con mucho acierto sus valores, digamos, su fortaleza. Así que me parece que hay como un trabajo pedagógico también en lo que vos trabajás. Es que es un poco la idea de Mestiza Rock, no solamente del programa, sino de la radio en sí, poder darle ese lugar a esas bandas, a esos artistas emergentes que por ahí no tienen lugares en los cuales tocar o sonar. Entonces realmente queríamos que estuviera abierto ese espacio para todos aquellos que están creando cosas maravillosas. La verdad que en estos 5 años de programa pasaron bandas de toda América Latina y nunca dejamos de sorprendernos positivamente. Yo, la verdad que, bueno, la radio nuestra hace rock, está netamente en ese género y muchas veces hablamos de que el rock se está muriendo, que la radio se está muriendo y van 102 años de radio y la radio sigue acomodándose y sigue buscando la forma de la mano de la tecnología para seguir surgiendo, seguir tan vigente y latente como siempre. Lo mismo pasa con los artistas. Cada vez que se anuncia su muerte, la radio sonríe. Totalmente. Se busca la vuelta. ¿Y cómo es la relación con los oyentes? Supongo que se cruzan con gente que capaz que los conocen por la voz directamente, ¿o no? Sí, yo creo que sí, sí, imagino que sí, Claro. sí. En ese tipo, a ver, en cuanto a la imagen, si te conocen o no te conocen, sí, yo creo que nos conoce a veces por la voz nada más. Yo después, por el tipo de programa que tengo, te diría que probablemente tenga más oyentes que no me quieren que me quieran. Pero también me parece que también es lo que fomenta el estilo y el producto. Pero vos trabajás también con eso, digamos. Lo convertís en un acierto artístico. Creo que se convierte. No trabajo para pelearme con los oyentes, trabajo para también... A ver, yo soy aquello que cree que el cliente no siempre tiene la razón, ¿sí? Sería un pecado si yo me convierto también a ver, si vos te convertís en un catedrático, como era antes, también sería un pecado convertirse en acortonado y no discutirle al oyente, ¿sí? Porque si no estaríamos en lo mismo. Hay cosas que al oyente le tenés que decir, mire, usted está mintiendo, usted está diciendo esto, usted está... Y ese ida y vuelta es el que por ahí hace el programa mucho más efervescente. Claro. Pero tiene que ver con una forma de ser, me parece. Sí, y también esto que hablamos de la afectividad que tiene la radio con el oyente. Yo no sé si eso se puede hacer en otro medio. Quiero decir, en televisión, no me imagino a alguien que tenga esa relación tan cercana con los oyentes. A lo mejor el producto no te lo permite. Hubo programas, mira, voy a nombrar que lo mejor, pero... había programas acá, ¿se acuerdan Babi Checopar? Hacía un programa de solo oyentes al aire. Había otro señor en un canal alternativo, un pelado que lo llamaban, lo puteaban. Solo oyentes al aire. De Rensis. De Rensis. Sí. Y eran programas muy interesantes. Después claramente se lo come el medio y a lo mejor no sé.
pero es más complicado, puede ser más complicado. Pero por esto, porque se ve, me parece que es más complicado. Muy bien, ¿y cómo juegan, en el caso del tuyo, Pauli, cómo juegan, por ejemplo, los músicos de la ciudad? ¿Cómo participan, cómo se sienten, digamos, habitantes de la propia radio, los músicos locales? Y en el caso tuyo, que está más abierto a digamos, el periodismo así general, sí, incluso el periodismo político, que la pregunta sería ¿cómo es la relación con los poderes o con el poder en lo local, ¿no? ¿Cómo sería con los músicos en tu caso? Y bueno, recaemos de nuevo un poco en el punto anterior, sí, que tiene que ver con esto del sentido de pertenencia. Claro. Creo que encontraron como su espacio porque pueden expresarse, pueden ir a tocar en vivo. Bueno, de hecho, hace un ratito acaba de sonar Chamán, que es una banda de acá, fueron a hacer un acústico, que por ahí recaemos nuevamente en lo que hablábamos antes. No hay muchos espacios para eso, así que creo que se sienten cómodos y que les gusta poner la radio y escucharse. Sí. Algunos tienen la llave. Algunos tienen la llave de la radio. Van y entran. Directamente, sí. Ahí está. Y cuando promocionan sus actuaciones. Claro. El primer lugar que van es aparte te iba a decir, el programa de ese estilo es un producto en el macro programa del estilo que hacemos nosotros, que lamentablemente, y como una autocrítica, le digo, no le prestamos mucha atención nosotros. Y es una autocrítica. La música también le gusta a la gente, mucho más de lo que creemos que le gusta, que 2, 3 pavos estemos hablando todo el día. Pasa a veces que se descuida la producción musical en pos de la producción. Pero ese es un descuido nuestro, digamos, es una falta incluso de olfato, te diría, ¿sí? Que no alcanzamos a medir probablemente por miedo a que, si viramos hacia en vez de 10 minutos de música, 20 y después, ¿me entendés? Bueno, eso es un problema. No, hay veces que directamente en la producción periodística de radio se descuida la selección musical. Es como que, bueno, la música está ahí para rellenar un momento y otro. La verdad que eso es un gran error que se suele cometer. Nos quedaba pendiente la pregunta sobre porque por ahí las polémicas se dan con un oyente que habla él individualmente, su opinión. Pero hay otras opiniones que tienen que ver con poderes. Gente que está ya sea en los partidos políticos o en el municipio u otro tipo de poderes empresariales, sindicales. ¿Cómo es más difícil el poder empresarial? ¿Ahí? Sí, hay un mito que al menos yo hablo por acá. El más difícil es el poder empresarial. El poder político, digamos, también tiene sus cuestiones, pero yo no creo que esté tanto el problema en el otro poder. Está en el poder que tiene uno. Digo, nosotros tenemos poder de decisión como conductores, periodistas, locutores, lo que sea. De decir, de no decir, de entrevistar, de qué forma y demás. Yo creo que la gran opción la tenemos nosotros. En base a lo que nosotros hagamos, después podés decir qué tipo de relación tenés o qué puentes creás o qué puentes al fin no construís. Pero yo entiendo que yo voy siempre sobre esto. Yo puedo hablar mucho de censura, de autocensura, de que te meten, que te presionan. Hay de eso como en cualquier actividad de la vida menor o mayor. Pero la decisión siempre la tiene uno de fijarse o de ver de qué manera actuar respecto a algunas cuestiones. Me parece que hay mucho mito y hay mucha culpa echado a esa palabra casi abstracta que es el poder, que existe en sí mismo, pero que también nosotros somos un poder. Nosotros, los medios, somos un poder. Claro. Pero parece que nosotros somos el poder bueno. No somos el poder bueno, ni malo. Hay un poder y que cada uno lo ejerce como quiere o como puede, ¿sí? Porque eso también es algo para fijarse. A mí me parece que en Río Tercero se da absolutamente más sano. Digo, en el ámbito político Río Tercero no creo que tenga poderes invasivos, ¿sí? A tal punto que a uno no le permitan o que uno no se permita decir o hacer. Yo creo que es más quisquilloso el poder empresarial. ¿Sí? El mismo. Que tampoco está tan expuesto. ¿Cómo? El poder político está siempre expuesto. Es más fácil. Pegarle a un político es probablemente lo más fácil que vos tengas. Viste que pegarle a un político te convierte en héroe, pero yo diría, pero es facilísimo. Si vos... El poder empresarial es quisquilloso porque aparte es un poder que me parece que todavía, sobre todo el local, no todos, por supuesto, pero estamos hablando de generalidades, no ha asumido que Río Tercero ha modificado su impronta de medios, ¿sí?
Y es un poder todavía con algunas generaciones muy acartonadas en algunos momentos, en donde el medio de Río Tercero era para darle una mano, si le hacía publicidad, Sí. era, ¿viste? Pero ahora resulta que todavía es que muchos mantienen eso. Yo siempre pongo un ejemplo, ¿no? Cuando a veces hay una posibilidad de publicidad en esos medios, dicen, no, a mí no me sirve acá, porque... Ahora, llega a haber una crítica en la radio sobre esa empresa. Caen y tú dices, no, me llamó todo el mundo. Que, claro. Bueno, si todo el mundo te llama, porque Tirini, probablemente todo el mundo te llame para comprarte si te publicitas. Te quiero decir, hay todavía algo que debe romper el empresariado local respecto a decir, che, yo puedo invertir acá en este medio, me sirve, es una herramienta, es un puente y me puede potenciar en otro aspecto. Y por ahí se ponen medios, sí, por ahí es más difícil ese sector que el poder político. Si pudiesen hacer un mapa de la radiofonía local, si esto sería posible, ¿cómo la ven desde su punto de vista? ¿Creen que hay renovación? ¿Escuchan radio de Río Tercero? Bueno, eso. Les tiré un... Dale, que yo voy a ser sincero, vos tenés que ser sincero. No, Esa es la idea. 100%. No escucho radio de acá, la verdad. Escucho muchas radios de afuera, muchas radios de Buenos Aires, Córdoba, como que siempre escuché los medios más grandes, si se quiere. Hay un cambio lento, pero siento que hay como una renovación en la radiofonía local, ¿no? ¿Luciano? Yo creo que es mala. Yo creo que es mala, realmente mala. Y no me incluyo. Ni incluyo a un par de colegas que creo que hacen una buena tarea. Usted, pero no es porque esté acá, Alexis, te lo he dicho varias veces. Hacen una buena tarea, yo creo que nosotros hacemos una buena tarea, yo creo que con todo el esfuerzo que el E26 le pone para renovarse, ayornarse, con complicaciones de todo estilo, intentan hacer una buena tarea. Probablemente me reconozco también los chicos de Urbana, FM Urbana, que me parece que con todo el esfuerzo, con algunas complicaciones, también le ponen muchas ganas para hacer algo bueno, o para intentar estar, pero creo que de ahí en más, y con todo el respeto, a lo mejor me olvido de alguna que tendría que elogiar, pero no, creo que es mala. Pero no es mala la radio, me parece que tiene que ver con, siempre digo, el instrumento es fenomenal, el instrumento es increíble, la herramienta de la radio es de un potencial fantástico, pero hay productos que no tienen que ver con las personas, tienen que ver con la profesión, de muy bajo talante, me parece. Pero no porque sean malos. Sí, me parece que no hay pasión. ¿Sí? Me parece que, no hay, que hay una mala diferencia. No es que sea mal, no hay pasión. Pues si vos en esto no tenés pasión, a ver, yo me levanto hace 23 años que estoy en la mañana en la radio de la mañana. Y a mí todas las mañanas me levanto con ganas, viejo. A mí si se me pasa una noticia a las 8 y 6 minutos, yo me caliento. Claro. Pero eso no es porque yo, qué bueno, qué dedicado. Yo no soy tan dedicado. Pero a mí me gusta lo que hago. A mí me gusta ser el primero. A mí me gusta que me llamen. A mí me gusta que me estén atendiendo. Che, escuchar lo que dice la Sol. Y a mí me gusta que la señora me mande una foto. Y eso es pasión. Sí. Eso es pasión. Y no hay otra. Esto es pasión pura. Alguien mira, en todos los trabajos es pasión. Sí, pero yo te puedo asegurar que en este tiene que tener un plus. Claro, más que profesionalismo, pasión. Por eso te digo, a lo mejor hay profesionales excelentes, Sí. de buena voz, buena cadencia, con tiempos, con un léxico fenomenal, con el punto y coma. Sí. Excelente. Pero yo creo que esto, para que gire, le hace falta una vueltita de rosca. Y el privilegio también de a veces no tener un buen día, ir a tu trabajo y estás ahí en la radio y te cambio a los 5 minutos. Te olvidás porque te vas en el ritmo de la gente. Sí. Sí, es increíble. Muchas gracias a los dos. Bueno, muy amable, gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones por el programa, les dije. Por favor. Lo veo a menudo y me parece un producto interesante. Bueno. Gracias. Repensamos un poquito la radio en la ciudad de Río Tercero con 4 profesionales de la radio. Nosotros nos reencontraremos en el próximo programa. En el próximo programa. Muchísimas gracias. Buenas noches.